Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre las poderosas enseñanzas de uno de los santos más amados del siglo XX, San Pío de Pietrelcina, conocido cariñosamente como el Padre Pío. Este humilde fraile capuchino, quien vivió desde 1887 hasta 1968, nos dejó un legado extraordinario de fe, sufrimiento redentor y amor incondicional a Dios. Sus homilías, aunque breves, estaban llenas de sabiduría divina y tocaban los corazones más endurecidos. El Padre Pío no era un predicador elocuente en el sentido tradicional. Sus palabras eran sencillas, directas, pero penetraban el alma como espadas de luz. Hoy exploraremos sus enseñanzas más profundas y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. El Padre Pío decía, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Para él, la oración no era opcional sino esencial. Pasaba horas en contemplación, frecuentemente toda la noche, intercediendo por las almas que se le encomendaban. Sus misas duraban a veces 2 horas porque cada palabra, cada gesto litúrgico, estaba impregnado de profunda devoción. Nos enseñó que la oración debe ser constante, no solo en momentos de necesidad. Orad sin cesar, repetía, haciendo eco de las palabras de San Pablo. La oración es nuestra conversación con Dios, nuestro refugio en la tormenta, nuestra luz en la oscuridad. El Padre Pío nos advertía contra las oraciones mecánicas, aquellas que recitamos sin pensar. Cuando ores, decía, habla con Dios como hablarías con tu Padre más amado. Cada Ave María debe salir del corazón, cada Padre Nuestro debe ser una entrega total de nuestro ser. También nos enseñó el poder del rosario. Él llamaba al rosario el arma contra el demonio. En sus manos, las cuentas del rosario eran como municiones espirituales que derrotaban las fuerzas del mal. Nos animaba a rezar el rosario diariamente, meditando en los misterios de Cristo y María. Una de las enseñanzas más profundas del Padre Pío fue sobre el valor del sufrimiento. Él mismo llevó los estigmas, las heridas de Cristo, durante 50 años. Sufría dolores indescriptibles, pero ofrecía cada sufrimiento por la conversión de los pecadores. El Padre Pío nos enseñaba, el sufrimiento es un regalo de Dios. Bienaventurados aquellos que sufren en sus cuerpos los dolores de Cristo. En nuestra cultura moderna, huimos del sufrimiento. Lo evitamos, lo medicamos, lo negamos. Pero el Padre Pío nos muestra otra perspectiva. El sufrimiento, cuando se une al de Cristo, tiene un poder redentor increíble. No glorificaba el sufrimiento por sí mismo, sino que nos enseñaba a transformarlo. Ofrece tu dolor a Jesús, nos decía. Únelo a su pasión, y verás cómo tu sufrimiento adquiere un significado eterno. Pensemos en las personas que sufren enfermedades crónicas, en aquellos que atraviesan pruebas familiares, en los que cargan con depresión o ansiedad. El Padre Pío nos dice, no desperdicien ese sufrimiento. Ofrézcalo como oración viva por la salvación de las almas. Él mismo decía, me gustaría gritar a todos, sufran y callen. Ofrezcan sus sufrimientos a Dios, y Él los transformará en bendiciones. Esta enseñanza nos desafía. Nos llama a cambiar nuestra perspectiva sobre las cruces que llevamos. No son castigos sino oportunidades de participar en la obra redentora de Cristo. El Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Miles de peregrinos venían de todo el mundo para confesarse con él porque tenía el don de leer las almas. Muchas veces, antes de que el penitente hablara, el Padre Pío ya conocía sus pecados. Podía ver el estado del alma como nosotros vemos un rostro. Y con esa visión sobrenatural, guiaba a las almas hacia la conversión verdadera. Una de sus frases más famosas era, detrás del confesionario está Jesús, no Pío. Se veía a sí mismo como un simple instrumento de la misericordia divina. Nos enseñaba que la confesión no debe ser un ritual superficial. No es suficiente enumerar nuestros pecados como una lista de compras. Debemos tener verdadero arrepentimiento, lo que él llamaba contrición del corazón. El Padre Pío era extremadamente exigente con los penitentes. Si detectaba falta de sinceridad o de propósito de enmienda, podía negarse a dar la absolución. Esto escandalizaba a algunos, pero él entendía que la misericordia sin conversión no salva a nadie. Confesarse sin deseo de cambiar, decía, es como bañarse y luego revolcarse en el lodo nuevamente. También nos enseñaba la importancia de la confesión frecuente. No debemos esperar a cometer pecados mortales. La confesión regular purifica el alma, fortalece contra las tentaciones y nos mantiene en estado de gracia. Él recomendaba confesarse al menos una vez al mes, y para aquellos en camino de santidad, incluso semanalmente. La confesión, afirmaba, es el tribunal de la misericordia, no de la justicia. Acérquense sin miedo. Para el Padre Pío,
la Santa Misa era el centro absoluto de su vida. Decía, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Su devoción eucarística era tan intensa que frecuentemente entraba en éxtasis durante la consagración. Lágrimas corrían por sus mejillas cuando elevaba la hostia consagrada. Veía en ese momento no pan, sino al Cristo vivo, presente real y verdaderamente. Nos enseñaba, la misa es infinita como Jesús. Asiste con devoción, y obtendrás frutos infinitos. No importa cuántas veces hayamos asistido a misa, cada celebración es única, cada Eucaristía es un calvario renovado. El Padre Pío exhortaba a los fieles a prepararse adecuadamente para recibir la comunión. No se acerquen al altar si tienen pecados mortales sin confesar, advertía con severidad. La Eucaristía es el cuerpo precioso de Cristo y debe recibirse con el alma limpia. También nos enseñaba a dar gracias después de la comunión. Jesús está dentro de ti por al menos 15 minutos después de comulgar, explicaba. Aprovecha ese tiempo sagrado para hablar con Él, para escucharlo, para amarlo. Lamentablemente, muchos católicos reciben la comunión y salen inmediatamente de la iglesia, o comienzan a conversar. El Padre Pío nos llama a quedarnos en silencio, adorando al huésped divino que habita en nosotros. El Padre Pío tuvo encuentros físicos con el demonio durante toda su vida. El enemigo lo atacaba violentamente, dejándolo golpeado y ensangrentado. Pero él nunca tuvo miedo. Nos enseñaba que el demonio es real, activo y busca constantemente nuestra perdición. El diablo, decía, es como un perro rabioso encadenado. Puede ladrar y amenazar, pero solo puede morderte si te acercas voluntariamente. Esta enseñanza es crucial en nuestros tiempos. Vivimos en una era que niega la existencia del demonio, que lo reduce a símbolo o metáfora. Pero el Padre Pío, quien lo enfrentó cara a cara, nos advierte, el demonio existe y es peligroso. Sin embargo, también nos da esperanza, el demonio tiene mucho poder, pero no tanto como un alma en gracia de Dios. Mientras permanezcamos unidos a Cristo a través de los sacramentos, la oración y la vida virtuosa, estamos protegidos. El Padre Pío nos enseñaba a usar los sacramentales, el agua bendita, las medallas, el crucifijo, el escapulario. Estos objetos, cuando se usan con fe, tienen poder contra las fuerzas del mal. También insistía en la importancia de invocar a los ángeles, especialmente a nuestro ángel de la guarda. Él mismo tenía una relación cercana con su ángel guardián, quien le servía como mensajero y protector. A pesar de sus dones extraordinarios, el Padre Pío era profundamente humilde. Se llamaba a sí mismo un pobre fraile que reza. Cuando miles de personas venían a verlo, buscando su bendición o consejo, él siempre desviaba la atención hacia Dios. No soy yo quien hace milagros, insistía. Es Dios quien obra a través de este indigno instrumento. Nos enseñaba que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Sin humildad, decía, todas las demás virtudes son como una casa construida sobre arena. La soberbia fue el pecado de Lucifer, y es la raíz de muchos de nuestros propios pecados. La humildad verdadera no es pensar mal de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos correctamente, reconociendo que todo lo bueno en nosotros viene de Dios. El Padre Pío también practicaba la obediencia heroica. Cuando sus superiores religiosos, bajo presión del Vaticano, le prohibieron celebrar misa públicamente o atender confesiones, obedeció sin protestar, aunque esto le causaba un sufrimiento inmenso. Esta obediencia no era debilidad sino fortaleza espiritual. La obediencia, enseñaba, es el camino más seguro hacia la santidad. Al obedecer a nuestros superiores legítimos, obedecemos a Dios mismo. El Padre Pío tenía una devoción tiernísima a la Virgen María. La llamaba mamá y recurría a ella en cada momento. Nos enseñaba, ama a la Virgen y hazla amar. Reza siempre el rosario. Para él, María era el camino más seguro hacia Jesús, la mediadora de todas las gracias. Contaba que en sus batallas contra el demonio, bastaba invocar el nombre de María para que el enemigo huyera despavorido. El demonio, decía, tiene más miedo de María que de Dios mismo, porque la humildad de María lo confunde más que el poder divino. El Padre Pío nos anima a consagrarnos a María, a entregarle nuestras vidas completamente. Si perteneces a María, afirmaba, ella te llevará seguramente a su Hijo. También nos enseñaba a imitar las virtudes de María, su humildad, su pureza, su obediencia, su fortaleza al pie de la cruz. María es nuestro modelo perfecto de discipulado. El Padre Pío no solo predicaba el amor, lo vivía concretamente. Fundó la Casa Sollievo della Sofferenza, un hospital moderno para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Nos enseñaba que la fe sin obras está muerta. Ora como si todo dependiera de Dios, decía, y trabaja como si todo dependiera de ti.
La caridad verdadera no es solo dar limosna, aunque eso es importante. Es amar al prójimo como Cristo nos ama, viendo en cada persona el rostro de Cristo. El Padre Pío trataba a todos con igualdad, ricos y pobres, educados e ignorantes, santos y pecadores. Para él, cada alma tenía un valor infinito porque Cristo murió por cada una. Nos desafiaba a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Visitar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las debilidades ajenas. Queridos hermanos y hermanas, las enseñanzas del Padre Pío son un tesoro para la Iglesia. En un mundo que se aleja cada vez más de Dios, sus palabras suenan como clarines de esperanza. Nos llama a una vida de oración profunda, a abrazar nuestros sufrimientos con sentido redentor, a frecuentar los sacramentos con devoción, a luchar contra el pecado y el demonio con las armas espirituales, a cultivar la humildad y la obediencia, a amar a María y a imitar sus virtudes, y a practicar la caridad concreta con nuestros hermanos. El Padre Pío nos recuerda que la santidad no está reservada para unos pocos elegidos. Cada uno de nosotros está llamado a la santidad en su propio estado de vida. Conviértete, nos dice, y empieza hoy mismo. No esperes a mañana, porque mañana podría ser demasiado tarde. Sus últimas palabras antes de morir fueron, Jesús, María. Vivió en Cristo, murió en Cristo, y ahora vive eternamente con Cristo en el cielo. Pidamos su intercesión para que, siguiendo su ejemplo, también nosotros podamos vivir vidas santas y alcanzar la gloria eterna. Que el Señor nos bendiga, que la Virgen María nos proteja, y que el Padre Pío interceda por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.